Vean en sus notas, por favor, el libro de Génesis narra la historia de la tierra desde la creación hasta la muerte de José, hacia el año 1805 antes de Cristo. Génesis tiene dos secciones principales, siendo las dos fundamentos de todo lo demás en la Biblia, de todo lo demás en la Biblia. Su registro de la creación y de la temprana historia de la humanidad, que es del capítulo 1 al 11, establece la existencia, el poder y la bondad de Dios. Su registro de los tratos especiales de Dios con la nación de Israel, que eso estaremos viendo del capítulo 12 al 50, muestra su intención de establecer y desarrollar una relación con la humanidad. El autor de Génesis es Moisés. Algunos han tratado de sugerir que hay otros autores y hay grandes controversias que tienen que ver alrededor del libro de Génesis. Nunca en el libro de Génesis se nos dice quién es el autor, por lo cual eso levanta dudas sobre quién verdaderamente escribió el libro de Génesis. Y algunos han sugerido que Génesis fue una obra de varios autores. Cuando uno lee Génesis 1, capítulo 1, el hebreo y la gramática es muy diferente entre el capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 de Génesis. Y capítulo 3 en adelante tiene un sistema gramático un poco distinto, por lo cual muchos argumentan que Génesis tendría que haber tenido mínimo diferentes autores o por lo mínimo 3 diferentes autores. Sin embargo, la Biblia atribuye a Moisés como el autor de Génesis o de los primeros 5 libros del Viejo Testamento, conocido como el Pentateuco. Noten lo que dice en Éxodo 17:14, por favor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalac y debajo del cielo. Noten que aquí Dios le da instrucción a Moisés que escriba. En Deuteronomio 31:9 dice la Biblia, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel. Entonces, hay varios comentaristas y déjales enseño un poco de las dudas que sacan en cuanto a quién es el autor de Génesis. Por ejemplo, en el comentario de Mundo Hispano dice lo siguiente, no se menciona en el libro a su autor ni las fuentes literarias. Sería imposible afirmar un único autor histórico, ya que el contenido del libro de Génesis abarca un periodo de historia muy extensa. Sin embargo, la designación de una persona como la paternidad literaria autorativa ha sido preocupación de la comunidad académica cristiana. La consideración de la paternidad literaria de Génesis se le ha ligado a la del Pentateuco, ya que se ha integrado a esta unidad de revelación. De ahí de la determinación del autor de Génesis ha dependido de la determinación de la paternidad literaria del Pentateuco. Y la verdad, todo es una forma muy formal para decir, nosotros no sabemos quién escribió Génesis. Ahora, mientras que muchos han puesto dudas sobre quién escribió el libro de Génesis, la posición más conservadora en todas las debates en cuanto a cristianismo o el cristiano, todos creen que fue Moisés. Por ejemplo, en los comentarios de Biblias y bosquejos y sermones dice lo siguiente, algunos comentaristas cuestionan la autoría de Moisés. Es cierto que Génesis es silencio, el libro no nombra un autor, pero la evidencia es fuerte, muy fuerte, de que Moisés es el autor. En otras palabras, siempre que se habla de los primeros 5 libros del Viejo Testamento, siempre se atribuye como la ley de Moisés, Moisés y Moisés. Ahora, lo que hay muchos no se imaginan es de que posiblemente Moisés lo haya escrito y como que se les van a los eruditos. Muchas veces gente se hace tan erudita que pierde sentido común, de que no es como que se hizo una copia y fueron y guardaron el original de Moisés y lo guardaron en una biblioteca, sino que la copia se hicieron copias y copias y copias. En el transcurso de las copias, pues simplemente gente copió Génesis 1 diferente que Génesis capítulo 2 y se copió, se compiló y así se guardó y así se traspasó. Pero es curioso cómo el diablo comienza con sus dudas,
Porque si comenzamos a dudar si verdaderamente fue Moisés o quién lo escribió, o habrá sido alguien que estaba borracho y nomás se puso a imaginar las cosas y escribió, comenzamos entonces a poner dudas sobre todas las escrituras. En el libro, el récord de Génesis, para brincarme el comentario del púlpito, ustedes lo pueden leer, casi todos los eruditos conservadores en el pasado aceptaron que Moisés era el autor de Génesis. Charles Ryrie nos dice lo siguiente en su estudio de Biblia, dice: Génesis es el primer libro de una obra más amplia. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamados el Pentateuco, cuya paternidad literaria tradicionalmente ha sido atribuida a Moisés. Entonces, todo esto confirma: Moisés es el autor de Génesis, o más bien la misma Biblia le atribuye a él que es autor. El libro de Génesis nos da el cimiento de toda la humanidad. El libro de Génesis pone a ridículo el cristianismo por la orden de la creación. Cuando comencemos a estudiar cada día de la creación, eso de una forma radical contradice la teoría de evolución. Y uno tiene que decidir qué cree acerca del origen de todo lo que existe. O creemos el modelo bíblico o vamos a creer otras teorías creadas por los hombres. Pero el libro de Génesis nos da el cimiento de toda la humanidad. El libro de Génesis nos da información vital sobre el origen de todas las cosas y el significado de todas las cosas. Si ponemos dudas sobre el libro de Génesis, en realidad es poner dudas sobre todo. Por eso inicia el libro con la creación. Lo único que debemos de tener esto en mente es de que el origen de todo, sin duda, fue creado por Dios. La fe cristiana se edifica o cae sobre el libro de Génesis. He tenido grandes agarres con supuestos cristianos que tratan de espiritualizar los días para que quepa en la evolución. Y bueno, pues un día puede ser épocas o puede ser miles de años. Nosotros contendemos que los días son días de 24 horas. Y fue la tarde y la mañana el primer día. No es, y pasaron épocas y cientos de años y fue la mañana y la tarde. La Biblia claramente establece, ahora, cuando uno está tratando de buscarle 3 pies al gato, los va a encontrar también. Pero nosotros quienes creemos que la Biblia es literal, tal como fue escrita, no tenemos ningún problema con aceptar su veracidad. Si toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que creer aún lo que dice la Biblia sobre la creación, a pesar si se levanta con las creencias comunes o lo más popular, o por más que gente se burle, o por más que gente diga que no puede ser así. La verdad, no nos importa qué es lo que dice la gente, nos importa qué dice las escrituras. La Biblia es inspirada por Dios. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esto es, para declarar lo que es correcto, para redarguir, para mostrar qué es lo que no es correcto, y para corregir, es decir, cómo hacer tu vida correcto. Y dice la Biblia, por último, para instruir en justicia, y esto es cómo mantenerte en lo correcto. La palabra de Dios es útil para todas estas facetas de enseñanza. Creemos que es inspirada por Dios en su totalidad. Todo fue dado por Dios desde Génesis a Apocalipsis, y sin duda nosotros no dudamos que es palabra de Dios y no nos avergonzamos que iniciamos con esta premisa, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, por lo cual cuando inicia la Biblia diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no tenemos ninguna dificultad con estas palabras. Jesús mismo dijo en Mateo 5:18, noten que toda palabra se iba a cumplir, y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. El Señor mismo está poniendo su autoridad sobre las escrituras. Entonces, hoy vamos a hablar de qué sucedió en el principio. Quiero que vean número 1. En el principio Dios. Qué curioso, ¿en el principio de qué? Alguien se podría preguntar, ¿en el principio de qué? Pues en el principio de lo que nosotros hoy conocemos de la creación, porque Dios no tiene principio. Él siempre ha existido.
Cuando la Biblia habla de un esquema de tiempo, es un esquema de tiempo para nosotros, pero no para Dios. En el principio de la creación, pero no el principio de Dios. John Rice dice lo siguiente: Dios estaba en el principio. ¿Dónde más pudiera haber estado sino en el principio? No había mundo, no había mar, no había sol, no había planetas, no había animales, nada de materia, no había energía antes que Dios. Dios estaba en el principio de la creación. El hecho que existe un Dios es un hecho básico de todo este universo. John Phillips dice, si abandonas Génesis 1 como que si no fuera fiable o sin hecho, si no lo tomas como, si lo tomas, perdón, como mitología, un documento adulterado por Babilonia como otra escena épica de la creación, como que si no tuviera valideces científicas, entonces el diablo gana. Emery Bancroft dice en su libro de teología, noten, la existencia de Dios está aceptada como un hecho en la Escritura sin dar ningún argumento para establecerlo o probarla. De este modo, nuestro principal fundamento para la creencia en la realidad de Dios se halla dentro de las páginas de la Biblia. La Biblia, por lo tanto, no está dirigida al ateo que niega la existencia de Dios, ni al agnóstico consumado que niega la posibilidad de saber si hay un Dios. Tampoco tiene valor para el infiel que rechaza la revelación de Dios y como consecuencia al Dios de la revelación. Me fascina eso, que la palabra de Dios inicia con esto por hecho. No está escrito para un ateo, simplemente establece en el principio Dios. Te guste o no te guste, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, la Biblia no defiende la existencia de Dios. La Biblia simplemente lo toma por hecho que Dios existe. O sea, no es como que Dios entra en Génesis 1 y nos trata de convencer que existe Dios. Ya toma por un hecho en el principio Dios. Muy bien, en el principio Dios. Ahora, quiero que veamos rápidamente, vean en sus notas, falsas ideas de Dios. Hay varias ideas que se han establecido como falsas ideas de la creencia de Dios. Y quiero que vean, por favor, las falsas formas que gente ha creado para poder concebir a Dios. Y noten primero, tenemos animismo. El animismo, hermanos, es la creencia en una multiplicidad de espíritus y enseña que nada es inanimado en última instancia, sino que todas las cosas, sus seres humanos, animales, planetas, rocas, etcétera, están en realidad dotados de espíritus que son beneficiosos y que son beneficiosos para la humanidad, pero hermanos, es como espiritismo. Otra es ferichismo, noten, ferichismo, portugués de ferico, significa, es una forma de adoración a lo que se atribuye un poder sobrehumano para dirigir o ayudar en la consecución de algún fin deseado. La idolatría es similar al fetichismo, que excepto que el espíritu habita permanentemente en el objeto inanimado en particular. Luego tenemos panteísmo. Panteísmo es la creencia que Dios es todo y todo es Dios. La tierra es visto como Dios. Eso se ve más frecuentemente con el movimiento verde, en el cual adoran al planeta, a la madre naturaleza. Deja pausa aquí, hermanos. Ningún cristiano debe de referirse a la tierra como la madre tierra. Es idolatría en todo su sentido y es paganismo. Dios es el único padre de todo, amén. No hay madre tierra, no hay, tenemos que cuidar que tiene corazón y se siente mal. Nada de eso. Dios creó la tierra es creada. Ahora, no estoy diciendo que debemos ir a explotar y tirar veneno y matar todas las criaturas, no estoy diciendo eso, pero seguramente no adoramos a la criatura más que al Creador. Seguramente nos va a doler más que maten a seres humanos que a ballenas. Seguramente, hermanos, nos va a preocupar más las almas de los hombres que los árboles. Vivimos en tiempos donde gente adora más la creación, adora más al planeta que a Dios. Debería darle vergüenza a los cristianos que creen tal cosa. Pero no solo existe el panteísmo donde la tierra se hace un Dios, pero luego es el
enoteísmo. Esa es la creencia que existen muchos dioses. Sin embargo, un solo Dios es superior a los demás y digno de ser adorado. Muy similar a la creencia de los mormones, que básicamente todos se hacen dioses, tarde o temprano, y se hacen dioses de sus propios planetas. Luego tenemos lo que es el politeísmo. El politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses. Hay muchos dioses que existen y pues así que en el que quieras creer. Esto es muy conocido como el hinduismo, que tienen millones de dioses en realidad en su sistema. Luego existe el deísmo. Esa es la creencia en un Dios que se aparta del mundo. Este Dios creó el mundo, pero desde ese entonces lo abandonó y no sostiene ninguna relación actual con él. Hay muchos científicos que se identifican como deístas. Uno de ellos es como Alberto Einstein, que él decía, no puede ser que no exista un Dios, pero nadie puede conocer este Dios. Y eso trae varios problemas porque pues el científico tiene toda una creación sin Dios, pero no quieren sujetarse al Dios de la Biblia. Simplemente dicen, pues hay un Dios, pero simplemente nadie lo puede conocer porque Él creó las cosas, pero se alejó de la creación y los abandonó básicamente. Entonces vemos las falsas ideas de Dios. Noten segundo, Dios es el único en el principio. Dios es el único en el principio. Noten, la Biblia comienza y termina con la afirmación y conjetura de la existencia de Dios. En el principio Dios, Génesis 1:1. Las escrituras simplemente anuncian al hombre lo que él ya sabe en su corazón, que Dios existe. Louis Berkhoff dice lo siguiente: para nosotros la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios a menos que se admita que Dios existe. La presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es no simplemente que hay algo, alguna idea o ideal, alguna potencia o tendencia determinada a la que se debe dar el nombre de Dios, existente por sí, consciente por sí, sino que hay un ser personal del que se originan todas las cosas, que trasciende toda la creación, aunque a la vez es inmanente en cada parte de ella. Él continuó diciendo, noten, el cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia del Dios, de Dios, pero por una fe ciega, no por una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia. Y la evidencia se funda ante todo en la escritura como palabra inspirada por Dios y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Entonces, hermanos, Dios es el único en el principio. Esa declaración, hermanos, también confirma la deidad de Jesucristo. Cuando dice la Biblia, en el principio Dios, Él está solo, Dios es, y esto confirma para nosotros también que Jesús es igual que Dios. Quiero que noten para que puedan eslabonar. Dice la Biblia en Juan 1:1, noten, en el principio era ¿quién? El verbo, pero Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios. Cuando llegamos a Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Bueno, ¿quién era en el principio? ¿Era Dios o era el verbo? A menos que el verbo, hablando de Jesucristo, es igual que Dios. Y dice la Biblia, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Deja pausar aquí. Muchos testigos de Jehová siempre tienen problema con lo irracional que esto suena. ¿Cómo alguien puede estar con Dios y a la misma vez puede ser Dios? Y la pregunta más importante, ¿cómo un Dios puede ser eterno? Y si eso es posible, entonces todo es posible. Amén. Entonces, para mí no se me hace difícil creer en la Trinidad, es decir, que son tres identidades distintas, conforman un solo Dios, aunque independientemente Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, noten, con Dios. Y hablando de este verbo, noten, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué?
En él estaba la vida y la vida de la luz de los hombres. Ahora deja pausar. En Génesis 1:1 la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando vamos a Juan capítulo 1, es Jesús quien creó todas las cosas y nada fue creado si no fue por él, haciéndolo igual que Dios de Génesis 1:1. En Colosenses 1:15 al 17 la Biblia nos dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas que dice. Y qué curioso que la Biblia nos dice entonces que todo fue creado por Él. Pero si Jesús no es Dios, conforme a la Biblia en Isaías, Dios no puede compartir su gloria. En otras palabras, cualquier cosa o persona que le quite la gloria a Dios, o en otras palabras, que se le atribuya cualquier tipo de deidad, dice Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. Pero aquí la Biblia dice que Jesús, siendo el creador, Él creó todas las cosas para sí mismo. Si no es Jesús Dios, entonces Jesús está compartiendo, entonces el Padre comparte su gloria y miente conforme a Jesús. Pero aquí dice la Biblia que todo fue creado para Él. Noten, no solo fue Jesús quien creó todas las cosas, sino que para Él fueron creadas. Amén. Que eso es lo que lo hace más personal, lo hace más Dios, porque no solo Él es el que lo creó, pero se creó para Él. Muy bien, para Él mismo. Vemos que Jesús es creador, pero también Él es el Todopoderoso también, y Él mantiene todas las cosas. Dice la Biblia, y todas las cosas en Él subsisten. En Hebreos 1, versículo 2, quiero que vean esto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Jesús no nomás es el Hijo de Dios. Cuando gente dice, los testigos de Jehová dicen, no es que Jesús es el Hijo de Dios, no, Dios el Hijo. Pero perdón, Él tiene atributos de la deidad. Lo que los testigos de Jehová no han entendido en todas sus células de estudios que hacen, es que no cambia la esencia de Dios teniendo diferentes funciones. Déjase las pongo de estas formas. Para los del instituto, pongan atención aquí. Muy bien. Yo y mi esposa, en esencia, somos dos seres humanos. En esencia, somos seres humanos. En función, somos diferentes. El hecho que Dios me ha puesto como cabeza de mi esposa, eso no hace a mi esposa menos ser humano. ¿Estamos de acuerdo? No lo hace menos amada de Dios, no lo hace menos. Simplemente somos en diferentes funciones. El hecho que el Padre tiene una función y el Hijo tienen una función, eso no cambia la esencia de quienes son. En esencia son Dios, pero con diferente función. Y la Biblia nos dice que así como el Padre es creador, también el Hijo es creador. Pero en cuanto a la redención, Jesús, no estimando ser igual a Dios, no estimó algo de qué aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo. Eso en esencia no le quita su deidad, eso simplemente le da otra forma, otra función, pero sigue siendo Dios con una función distinta. Igual como yo y mi esposa, pues somos dos seres humanos. Nadie va a decir, pastor, tú eres el ser humano y tu esposa no, ella es inferior porque se tiene que sujetar a ti, no. Entonces el hecho que Jesucristo se sujeta al Padre no lo hace inferior o no lo hace menos Dios. En esencia sigue siendo Dios, pero con otra función distinta. Entonces no solo Jesús es quien creó, pero la Biblia nos dice que también el Espíritu Santo de Dios es creador. Noten por favor conmigo
en el versículo 3 de Génesis 1. Estamos todos ahí, perdón, versículo 2 dice, y toda la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Noten, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pronto estaremos estudiando cuáles son estas aguas y qué significa esto. Pero la Biblia nos dice cosas muy interesantes aquí, que no solo es el Padre el que crea, el Hijo es el creador, también el Espíritu Santo está en la función de la creación, pero existe algo todavía más interesante, y vean esto el versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué dice? Qué curioso, el sol todavía no ha sido criado. Hasta el sexto día, ¿de dónde viene esta luz? ¿Y qué es la luz verdadera? Eso es bien importante porque toda luz, hermanos, es de Dios. Ahorita Dios usa el sol para dar luz, pero Dios es luz. En otras palabras, el sol solamente es un instrumento que Dios ha decidido usar para que se den días y se den noches y tenga una función natural, pero en realidad aún la luz que el sol da, la da porque Dios así lo establece. En otras palabras, Dios simplemente le prestó al sol la luz porque ya existía luz antes del sol. Incluso la Biblia nos dice, allá en Apocalipsis, incluso vayan conmigo allá en Apocalipsis, usen la Biblia, amén, para eso han llegado a la iglesia. Ni modo, hermanos, tienen un pastor que predica largo, trato de predicar rápido, pero estamos también estudiando, amén, así que no pueden decir que trato de no enseñarles. Ahora, si se duermen, voy a predicar más largo. Apocalipsis 21, quiero que vean esta realidad aquí. Entonces, para cuando llegamos a Apocalipsis 21, ya es el fin. Ahorita estamos estudiando la creación de todo. Ahora estamos viendo el fin de todo. Muy bien. Y aquí nos dice la Biblia en Apocalipsis 21, versículo 23, hablando de la nueva Jerusalén, dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de ¿qué? Ni de luna que brillan en ella, porque la gloria de Dios, ¿la qué? Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán, ¿en dónde? A la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Hermanos, Dios no necesita el sol, no necesita la luna. La Biblia claramente dice que estas brillan porque Dios así lo estableció. Pero Dios en sí es la esencia de toda luz. Y cuando dice la Biblia, y sea la luz, es que simplemente decidió en este momento revelar la luz que ya existe. Recuerden que Jesús es la luz del mundo en Juan 8, versículo 12. La Biblia nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en Juan 1, 4. Y la Biblia nos dice en Juan 1, 5 que las tinieblas no prevalecen en contra de las tinieblas. O las tinieblas, perdón, no prevalecen en contra de la luz. Y Jesús, hermanos, es esta luz. Vayan, aquí ya estamos en Apocalipsis 22, vayan allí Apocalipsis 22. Se las puse fácil, hermano. Génesis primer libro, Apocalipsis último libro, amén. Ya si no encuentras Apocalipsis, pues bueno. Apocalipsis 22, 16. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y cuál es el testimonio? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, Jesús es esta luz. El Padre o Jesús creó o quién es, pues ambos son Dios, ambos son creador. Cristo fue quien estaba activo en la creación y vemos en Colosenses 1:15 otra vez y 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces,
vemos que hay ideas falsas de Dios y de la creación. Vemos que Dios es el único en el principio. Dios no comparte su gloria. En el principio de la creación estaba Dios. Ahora quiero que vean tercero. Dios es una Trinidad. Dios es una Trinidad. Regresemos allá a Génesis 1:1. Dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio Dios. La palabra Dios es Elohim, la cual es una palabra plural con un fin singular. Y esa es una palabra muy única en el hebreo, porque es como hablar con un pronombre singular, pero que termine plural. El sillas, o algo así, o la sillas, en lugar de las sillas. La palabra Dios es de la misma forma, Él, el Todopoderoso, pero termina con im, que es plural, el Todopoderosos. Y entonces cuando un hebreo leía la palabra Dios, no sabía distinguir si era un Dios plural, dioses, o era el Dios Todopoderoso. ¿Y saben cómo se daban cuenta? Por el contexto. Muchas veces en la Biblia, cuando aparece la palabra Dios con letra minúscula de dioses, de un Dios falso, usa la misma palabra Elohim, porque es plural. Entonces los hebreos tenían que ver cuál es el contexto, a ver si se estaba tratando del Dios Todopoderoso o de un Dios falso conforme al contexto. Obviamente hay muchas formas de la expresión Dios, esto nomás es una de ellas, luego vamos a estar estudiando diferentes nombres de Dios, pero cuando la palabra Elohim aparecía, no todo el tiempo nomás era del Dios Todopoderoso, muchas veces se usaba para hablar de un juez o para describir una posición de importancia, pero en este caso, cuando dice la Biblia, en el principio era el dioses, por decirlo así, el Dios, el dioses. Es una palabra entonces plural, con un fin plural. Donald Fortner dijo lo siguiente en su comentario bíblico, dice, la Trinidad es una doctrina que se encuentra en las escrituras del Antiguo Testamento, así como las nuevas en la revelación o revelación de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor, nuestro Dios, siempre está representado como un Dios, pero siempre como un Dios con personas plurales dentro de la divinidad. Ahí pueden ustedes luego ver los versículos. Las escrituras del Antiguo Testamento nos señalan constantemente a las tres personas de la deidad. A menudo nos enfrentamos con Dios el Padre, el Espíritu y el Señor, y las muchas apariciones preencarnadas de Cristo como el ángel del Señor. Y lo vemos claramente, ¿verdad? Y el ángel del Señor apareció a Moisés y luego dice, y Dios le dijo, pues ¿quién está hablando? ¿El ángel del Señor o Dios? A menos que esté hablando de la misma persona. Noten, Elohim, los dioses, creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Que la palabra es plural sea asegurada al estar unida a menudo con objetivos, pronombres y verbos en plural. Pero cuando puede significar nada más que el Dios verdadero, generalmente se une en su forma plural con un verbo singular como bara Elohim, el Dios o el Dios Todopoderoso. Nota esto en sus notas también. Las escrituras atribuyen la creación a Dios en lo absoluto, sin distinción a personas en Génesis, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y ustedes como buenos estudiantes de la Biblia van a salir de aquí, van a ir a estudiar esto en hebreo y griego y todo lo demás, ¿verdad? Pero háganme sentir que sí, para no malgastar tinta y papel que se los acabo de poner en sus notas. Digan, pastor, voy a estudiar esto. Voy a decir, ok, muy bien. Entonces no fue un mal gasto de papel, sino que sí lo van a estudiar. Entonces, vemos en el principio Dios. ¿Listos? Número 2, por favor. Número 2. Dios se declara por medio de la creación. Otra verdad que sacamos de Génesis 1:1, no solo que Dios, Él solo estaba en el principio, pero Dios se declara por la misma creación. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Él mismo ha dejado la evidencia más fuerte de que existe un Dios, la misma creación. O sea, tenemos la evidencia al verla todas, estamos evidentemente dentro de una creación. Se me hace curioso que el ser humano está dispuesto a creer que de la nada salió el universo y la creación, pero jamás creyera en lo absoluto cualquier objeto que tenemos hoy visible que vino de la nada. Amén. Un día saque un iPhone y diga, fíjate que hace 1 millón de años comenzó esto y ahora lo tengo en mi mano. Jamás van a decir, oh, fíjate qué científico suena eso. Porque el ser humano lo único que conoce es que todo lo que es creado tiene un diseñador y un creador. Sin embargo, en cuanto a Dios, como no quieren sujetarse a Dios, ellos están dispuestos a no ser científicos, es decir, fíjate que todo el universo de la nada vino. Y por la nada que explotó. ¿Y cómo explota la nada? ¿Y de dónde viene la? Dame un montón de nada, ¿verdad? Entonces, la creación, hermanos, entonces es una prueba de la existencia de Dios, ya que el mundo existe. Todo el universo grita y declara el poder de Dios, hermanos. La Biblia nos dice en Salmos 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni oído su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su talento, de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermanos, Dios, dice la Biblia que el universo grita de su creación. ¿A poco no dijo Jesús que si ellos no adoraban a Dios, que las mismas piedras iban a adorar a Dios? Y les quiero decir que todo el universo gime y alaba a Dios, mientras que el ser humano quiere alabar al universo. W.T. Conner dijo lo siguiente: la Biblia explica el origen del mundo atribuyéndole el acto creador de Dios. Ella coloca a Dios detrás del mundo. El mundo, todo el universo material, es el poder creador de Dios. Génesis 1:1, Colosenses, ahí pueden ver todos los versículos. Evidentemente, el pensamiento del escritor fue que el mundo vino a existir porque fue voluntad de Dios. Amén. Porque si Él no quisiera, nada hubiera existido sin que Dios lo hubiera dado. La creación, hermanos, es testigo de que Dios existe. Es por eso, hermanos, que para Dios, Él está enojado con aquellos que ven la creación y todavía deciden no creer en Dios. Vayan conmigo allá a Romanos 1, por favor. Romanos 1. Voy volando, hermanos, amén. Romanos 1. ¿Estamos ahí todos? Vean el versículo 18. Dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen? ¿Cuál es la verdad que se está tratando? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A estos hombres que retienen la verdad con injusticia. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la que del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas, de modo que no tienen que excusa. Entonces la Biblia dice, mira, es obvio todo lo que tenemos. O sea, yo sé que suena un poco redundante, pero conforme a Dios dice, mira, no crees en mí, pero no crees en mí porque con injusticia estás deteniendo la verdad que tus mismos ojos ven todos los días. Sales y ves todos los días la creación. Ves todos los días evidencias de que todo tiene propósito en este universo, que la nada no puede producir algo, que no hay nada en este mundo ahorita, no hay
un mitad gato y otra especie. Todo lo que tenemos es como la Biblia lo dice. Gatos solamente pueden procrear con gatos, perros con perros. Amén. Y yo sé que el mundo ahorita está mezclando ADNs y están mezclando, pero eso no es un proceso natural, es lo que ellos están tratando de hacer, híbridos, pero no es por naturaleza. Estos animales mueren porque no es natural lo que están tratando de crear, y si aún lo crearan, no es algo que se dio por naturaleza, es algo que ellos están haciendo. Pero luego continúa la Biblia, dice, pues habiendo, ¿y qué dice la palabra ahí? En el versículo 21 de Romanos, pues habiendo que conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser ¿qué? Se hicieron necios. Entonces ven la creación y comienzan. ¿Estamos aquí o somos el sueño de alguien? Si ustedes leen libros de filosofía, uno se vuelve loco con todas las cosas que comienzan a sacar y filosofían y piensan que eso suena bien inteligente, pero en realidad llegas a lo mismo, a la nada. Entonces, recuerdo que estaba yo en un debate y fue la primera vez que nuevo iba saliendo del instituto bíblico y me agarró un tipo ahí con el que estaba tratando y me dice, mira, ¿nunca te has puesto a pensar que a lo mejor mi color rojo es tu color azul? Pero desde que nacimos hemos identificado esos nombres o esos colores distintos y a lo mejor lo que tú ves como azul, yo lo veo como rojo y le dije, pero ¿qué importa? O sea, en fin de cuentas, ¿qué importa? ¿Quieres creer en Dios o no? Ya si es rojo o azul, no me importa. O sea, ¿qué importa? Y además, ¿cómo van a determinar esto? Ya me puse a investigar y cada color da diferentes calores y hay formas científicas de cómo, pero al final de cuentas, vamos a gastar energía y dinero para algo que de todos modos no importa. Vamos a obsesionarnos con algo que al fin de cuentas, pues, ¿qué? Y si mi color azul es tu color rojo, ¿qué? Pues nada. Amén. Yo le dije a esa persona, no importa. Roja fue la sangre de Cristo, que fue vertida por tu pecado. Y la veas azul o roja. Recuerdo hace años atrás, ya no sé, estos debates que la sangre en realidad es azul. Entonces, dicen, pero se hace roja al salir, entonces demuestran una vena, mira, se ve azul, mira, se hizo roja. O sea que en cuanto el oxígeno le toca, se hace roja. Entonces, eran debates circulares de que, pues, cómo se iba a comprobar, porque el momento que salía la luz, pues, se hacía roja. Entonces, sacaban venas y trataban, no, es que tiene que ser azul por la vena y esto y lo otro. Pero, en fin, ¿qué importa? Y lo que la Biblia está diciendo es que gente ve el universo y se hunden en sus propios razonamientos, porque el ser humano, conociendo a Dios como Dios, decide no creer en ese Dios. Decide razonar de tal forma que mejor dice, no, pues no puede existir Dios. ¿Cómo? Es que fíjate qué tremendo accidente tenemos aquí. Nadie ve, ¿quién ve eso? Nadie sale, ve el carro, sale ahorita saliendo, ve tu carro y, wow, qué tremendo accidente fue este carro. De seguro, alguien agarró todas las piezas, le dio una buena sacudida, ¿verdad? Así, luego lo tiró y salió un carro. Qué tremendo accidente. Nadie. Pero Dios dice, por eso mi ira está sobre ellos, porque habiendo conocido a Dios, ellos decidieron no creer en Dios y decidieron no darle gracias. Entonces, en el principio Dios, noten segundo, Dios se declara por medio de la creación. Otro principio que vemos es, solo los necios niegan la existencia de Dios. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Personas queriéndose pasar por sabios se envanecen y son necios. Salmos 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero comienza diciendo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces el hombre es necio por negar las evidencias obvias. Noten varias evidencias o argumentos que tenemos por la existencia de Dios. Rápidamente, y voy rápido porque ya hemos tratado estos temas anteriormente en la primera pregunta de los miércoles. ¿Cómo sabemos que existe Dios? Si acaso no estuvo ahí, pues ¿por qué te la pinteas? Y si te la pinteaste, pues está en Facebook, pues está en YouTube, amén. Pero veamos estos argumentos rápidos de Dios. Noten primero, tenemos el argumento de la creencia universal. Esto es conocido también como antropológica. Y este argumento dice lo siguiente, este argumento establece que la conciencia y la creación universalmente dan al hombre una creencia en Dios, con la que ellos ya poseen desde su nacimiento. En otras palabras, todo mundo nace con el deseo de creer. Nadie nace ateo. Nadie. La evidencia más fuerte de esto, hermanos, si quieren evidencias, es que alrededor de todo el mundo, por más pagana que sea la gente, llegas a una tribu que nunca han visto una Coca-Cola, nunca han visto nada del ser humano normal, y ¿sabes lo que ellos tienen? Deidades. Van a tener falsos dioses, pero el ser humano por naturaleza ve todo y dice, tiene que existir el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de las plantas, el Dios, porque ya está en nosotros creer en un Dios. Conocemos por medio de la Biblia quién es el Dios que creó todas las cosas y sabemos que hay un solo Dios, pero el ser humano por naturaleza ya cree en Dios y al ser humano se le tiene que enseñar a no creer en Dios, para que llegue a la conclusión que no existe Dios. Segundo, noten, tenemos el argumento de causa y efecto. Este argumento es conocido como el argumento cosmológico. En otras palabras, por cada causa debe de haber un efecto. Dios sería el único eterno sin causa. Y otra vez, el problema que tenemos nosotros como cristianos es que tenemos a un Dios eterno sin causa. Pero este problema lo tienen los evolucionistas también. Tienen que tener materia sin causa, que siempre ha existido. Y el problema siempre sigue siendo, pues, ¿quién creó a Dios? Pues Dios es eterno. Pero ¿quién creó este pedazo de piedra que explotó? No, pues también siempre ha existido. Pues yo prefiero creer que Dios siempre ha existido porque Él es un Dios vivo. Tú piensas que una piedra y un plátano tienen en común la evolución, ¿verdad? Entonces, eso es imposible, solo un creador puede crear. Entonces tenemos el argumento cosmológico. Noten tercero, tenemos el argumento de diseño del universo. El argumento del diseño del universo, esto es conocido como el argumento teleológico. El universo tiene diseño, tiene que existir un diseñador. Respiramos, todo lo que sucede, tenemos dos ojos. Noten, Norman Geisler en su libro Apologética dice lo siguiente. Conocemos la primera premisa por experiencia. Cada vez que vemos un diseño complejo, sabemos por esa experiencia que provino de la mente de un diseñador. Los relojes implican relojeros. Los edificios suponen arquitectos. Las pinturas implican pintores. Los mensajes codificados presuponen un emisor inteligente. Siempre tenemos esa expectativa porque la vemos ocurrir una y otra vez. Esta es otra manera de establecer el principio de la causalidad. Hay un diseñador, hay alguien que dio todo lo que tenemos, amén, todo lo que tenemos. Y para terminar, aunque no lo crean, vimos el principio Dios declara por medio de la creación. Dios se declara por medio de la creación. Tercero, vimos solo los necios niegan la existencia de Dios. Y cuarto, Dios sustenta todas las cosas.
Algo que vamos a aprender del libro de Génesis, no solo es el creador, pero tenemos que aprender que Dios ha decidido sustentar esta creación. Él es un Dios personal, Él es un Dios que se revela. Dice la Biblia allá en Colosenses que Jesús es el que sustenta todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. El Dios Todopoderoso, quien creó el universo, también se asegura que todo se mueva de tal forma que mantiene un equilibrio el universo. Yo sé que hay siempre sustos, ¿verdad? Que viene un cometa y está, ¿verdad? 250 millones de millas lejos de la Tierra y la gente dice, oh, ya me lo morimos. Pero la verdad, aquellos quienes creemos las escrituras, conocemos un día va a pegar una estrella y la Biblia lo dice en Apocalipsis. Y siempre que gente piensa en el fin, siempre piensa en una estrella y cometa. Y gente por no querer leer las escrituras siempre están obsesionados. No vaya a ser que venga un cometa, no vaya a ser que tengamos que mandar a alguien con una bomba nuclear para que explote el cometa, ¿verdad? O quién sabe cómo se van a querer ingeniar eso. Pero la verdad es que cuando viene el fin nadie lo puede detener. El fin va a suceder y las escrituras son claras. Entonces, cuando llegó el año 2000, santos bien asustados, viene el 2000, hay que ahorrar comida, se va a acabar el mundo. Mira, aquí estamos. Había un loco cuando llegamos a México de los Estados Unidos que está diciendo que se iba a acabar el mundo en mayo. A mí me sorprendía. ¿Cuántos cristianos me preguntaban? Y pastor, ¿y qué si se acaba? Y les decía, no, no se va a acabar. Todo va a estar bien. Pero ¿y si sí? Pues no se va a acabar. No, pero ¿y si sí? Ah, pues que se acabe, pues que, o sea que al final de cuentas, ¿qué vamos en nada? Pero gente está bien asustada, hermanos. Dios sustenta todas las cosas. Él ya tiene un programa, es un Dios personal. No dejó que la tierra existiera para que llegara a su fin por naturaleza. Así como la creación tiene su inicio porque Dios habló y las cosas se crearon, un día tendrá su fin porque Dios, ¿verdad? Truena los dedos y ya comienza todo lo que el libro de Apocalipsis nos dice que va a pasar, pero no es hasta que Dios diga en su plan eterno. Por si acaso se mortifican de las cosas, estamos esperando un rapto, estamos esperando 7 años, va a venir un anticristo, luego viene la segunda venida de Jesucristo, luego va a haber 1000 años en la tierra todavía, y luego ahora sí es el fin. Amén. Y luego, entonces, mientras que estas cosas no suceden, no se preocupen, pase un cometa bien cerquita o no. Es más, aunque pegue un cometa y muera el 80% de toda la creación, de todas maneras no ha llegado el fin. Simplemente ha sucedido algo que no sabíamos que iba a suceder, pero la humanidad sigue hasta que llegue el fin bíblico. Amén. Así que no se asusten. Asústense más que cuando esté lloviendo se le caiga el techo encima. Amén. Porque estos últimos días he descubierto que el diluvio comienza a suceder en mi casa ahorita. ¿Cuántos tienen el mismo problema? Amén. Entonces, está lloviendo. Oh, no, es mi cocina. Y ahí está chorreando, ¿verdad? Y uno comienza, no, ¿verdad? Wow, ve qué tremendo. Oh, será orín del gato. Oh, no, fíjate, es gotas que están cayendo, ¿verdad? Y uno comienza a descubrir esto. Le tengo más miedo a eso que el fin del mundo, amén, porque todavía no llega. Y cuando ya venga el programa de Apocalipsis, cuando ya Dios comience a llegar las cosas a su fin, soy salvo, no tengo nada de qué preocuparme, amén. Entonces tengo la salvación. Dios sustenta las cosas, Él creó las cosas y Él las mantiene en orden. Nunca va a salir el mundo de su órbita, nunca la verdad, la luna va a caer encima de la tierra, el sol no nos va a quemar. Hace el tiempo de Apocalipsis donde dice la Biblia que el sol comienza a quemar a la gente. Ahora, eso no quiere decir que debes ir a la playa y quedarte ahí todo el día en el sol para que te quemes todo. Además, una vez fuimos y mi esposa me recuerda mucho a mi madre. Cada vez que salíamos, mi mamá untaba su mano así con un montón de crema. Era como que si fuera un pastelazo en la cara. ¡Toma! Y, me ponía todo en la cara. ¿Y cómo odiaba eso? Porque te metes al agua y luego caen tus ojos y estás así. Te estás bañando así. Porque no puedes ni abrir los ojos. Estás así porque te está entrando la crema esa del sol y te está, ¿verdad?, quemando los ojos.
Y ese gran día que Dios tenía preparado desde toda la eternidad para mi esposa, para coronarla con sabiduría, sale y fuimos a Quino y le dice a mis hijos, se quieren poner crema porque ya ahora sí no los voy a forzar, siempre se quejan y ese día va a ser opción, porque regularmente nunca es opción. Incluso pensé verdaderamente que había nacido un enano o algo así en ese día, un duende allá, ¿verdad? Con un montón de oro. Personas místicas nacieron en ese día por lo que escuché de mi esposa. Cuando dijo, no los voy a forzar, que ustedes deciden. Dije, hasta todos los niños estaban, Señor, ¿vendrás hoy? ¿Verdad? ¿Será hoy el principio del fin? ¿Verdad? Estamos así pensando. Y mis hijos no lo van a querer, decidieron no. Y mi esposa dijo, está bien. Y todo el día jugaron. Todo el día jugaron. Y en la noche estaban gritando. Tuve que ir a comprar no una crema de quemaduras, varias, porque quería ver cuál iba a callar la boca de mis hijos. Estaba Sofía, que parecía que le estaban haciendo una criatura en su espalda mientras que la piel se estaba abriendo. Mi hijo Benjamín literalmente estaban en lágrimas todos. Y mi esposa como pavo real se abrieron todas las plumas. Y entró, les dijo a mis hijos, les dije. Y no sé si le escuché unas 2,000 veces, fueron pocas. Cada vez que ellos decían, para que se te quite. Por no hacerme caso. Ay, no, hombre, era una delicia para mi esposa que por mucho tiempo, hermanos, nomás les recordaba. Luego fuimos una vez después y fue Sofía la primera que sale, mamá, úntame. Bautízame en la crema, échale. Sofía se había quemado tanto que literalmente ella se estaba bañando y cada tantas horas le recordaba a mi esposa, ponme más, no me quiero quemar otra vez, todos los niños como soldaditos y mi esposa era como que aprendieron la lección, amén. Y la verdad, hermanos, todas las cosas suceden siempre por una razón. No le tengan miedo al fin del mundo. Preocúpense de cáncer que sí se quema con el sol, eso sí da, amén. Pero porque Dios sustenta las cosas. Hermanos, dice Salmos 24:1, noten. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Allá en Lucas 24:25, noten, dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, noten que el hombre no rechaza a Dios porque Dios se contradice. El hombre rechaza a Dios porque contradice Dios su vida, su forma de vivir. La Biblia nos dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, ¿qué dice? Porque sus obras eran malas. Hermanos, un día vamos a estar ante Dios. Vamos a morir todos un día. Y nos guste o no, vamos a estar ante el Creador y todos vamos a rendir cuentas. Y quienes no quieren creer en Dios lo hacen porque no quieren someterse a ese Dios. Pero si usted es salvo, tenemos muchas cosas, mucha ganancia aquí, muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo primero que vemos es esto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es un Dios personal. Les hago esta pregunta. ¿Cómo andas con tu Creador? ¿Eres un buen representante de Dios? Gente va a creer en Dios por lo que ven en usted. ¿Tu vida declara que crees en un Creador de todo el universo? ¿O tu vida declara que no hay Dios? Que todo es vacío.
¿Qué es lo que tu vida declara? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor